¿Qué tal, mis queridos amigos? El día de hoy tenemos un video muy especial. Tenemos con nosotros al padre Javier, párroco de la parroquia de Cristo Rey de Delicias. Padre, bienvenido a su canal. Gracias, Lalo. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, padre. Vamos a hacerle una entrevista, algunas preguntas que me han mandado algunos de ustedes, otras que se nos han ocurrido por aquí. Y bueno, el padre las va a ir contestando. Así es que, bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Adelante. Dice, ¿quién es el padre Javier? El padre Javier es una persona de 43 años, perdón, 44, recién cumplidos, ya le andaba quitando uno. Uno menos. Sí, de 16 años de ordenación sacerdotal y actualmente, como decías, párroco de Cristo Rey. Perfecto. Muy bien, una de las preguntas que nos mandaron, recuerdo, es ¿cuál es su más grande miedo? ¿O no tiene miedo a nada? Oh, claro. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, tengo el miedo de contagiarme con ese virus. A lo mejor pues no sabemos cómo anda en el ambiente, ¿verdad? Pero sí, es un miedo real. Cierto, muchos de nosotros tenemos ese mismo miedo y pues hay que más cuidarnos, ¿no? O sea, las medidas, cubrebocas, sanitizante, todo. Sí, claro, no está por demás. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su motivación? Motivación general en la vida, ¿qué lo inspira? Eso. Muy bien, pues una motivación así en el día con día es el poder atender a los feligreses. Hoy con la pandemia o en tiempo normal, con mucho gusto, las personas siempre quieren platicar, quieren confesarse. Ahorita no tenemos la posibilidad de administrar los sacramentos, pero es ese ayudar a las personas, hasta simplemente escucharlas. A alguien que tiene un problema, a alguien que tiene una dificultad. Y esa es una motivación que en cuanto yo pueda colaborar con alguien, creo que aunque sea algo pequeño, es algo significante para aquella persona. Por ahí decía, creo que San Pablo, me corrige si no, padre, hay más alegría en dar que en recibir. Ciertamente. Sí. Correcto, perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su película favorita y por qué? Bueno, primero que nada, no soy muy adepto a ver películas en tiempo normal de vez en cuando voy al cine, pero una película que marcó mi vida como seminarista, una película ya viejita, se llama La Misión. Hace un relato de los misioneros por allá en Paraguay. Y es algo sorprendente cuando se va narrando cómo los misioneros llegan con muchas dificultades e incluso tienen que salir porque los conquistadores es de los tiempos, así cuando llegaban los españoles. Entonces, como que los mismos conquistadores pues no ven positivo que los misioneros tengan esa presencia y los expulsan. Y eso, cuando yo era seminarista, me marcó. Decir, la evangelización es súper difícil. Ahorita los tiempos cambiantes, pero siempre está en esa esperanza de que Dios es el que evangeliza. Uno es simplemente el instrumento. Instrumento. Perfecto. Vamos. Habrá que ver esa película, padre. Claro, muy recomendable. A ver qué tal. Muy bien. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿género de música preferido? Hip hop, rap, banda. Bueno, me gusta el pop rock. Estilo Maná. Estilo Maná, estilo Shakira, estilo Alejandra Guzmán. Oh,
así ese ritmo, digamos, no tan estridente, pero sí así es un ritmo alegre, incluso bastante motivador. Oh, excelente. ¿Alguna canción favorita que tenga? Bueno, más que por el mensaje, por el ritmo, ya que lo decías de Maná, me gusta mucho esa del puerto de San Blas. Ah, sí, el muelle de San Blas, ¿no? El muelle de San Blas. Sí, muelle, creo que es un sí. ¿Eh? Ajá. Sí, ya también me gusta. Una muy buena canción. Sí. Perfecto. Y aquí es un poco diferente, canto y canción, pues son distintos. Un canto favorito que tenga, de vocacional, de misión, de... Uh-huh. Sí, a lo mejor es un canto que ya viejito en tiempos de mi vida como seminario. Yo entré al seminario el 94 y de los cantos que estaban en ese tiempo, así como de moda, hay uno que se llama los denarios, que es el, el hecho de que Dios nos da esos talentos y que nosotros tenemos que compartirlos, así que ponerlos a funcionar. Entonces es un canto vocacional que me acompañó como seminarista y siempre así como cuando lo escucho por ahí, pues ahora sí que lo recuerdo con mucha alegría. Sí. Los denarios. Los denarios. ¿Recuerda quién lo cantaba? No recuerdo, no. Pero sí ahora sí que está inspirado en ese pasaje del Evangelio. Producir esos denarios, ponerlos allá a trabajar. Oh, excelente, ¿no? Ahora hay que buscarlo también claro, para escucharlo. Hay que checarlo por ahí. Excelente. Bueno, esta siguiente pregunta dice, ¿ha pensado en dejar el sacerdocio alguna vez? ¿Alguna duda que le haya llegado? Ciertamente ha habido momentos difíciles que cuando yo como sacerdote, a lo mejor que no veo tanto fruto, que veo ahorita los tiempos difíciles, tanta apatía, incluso tantos comentarios negativos en contra de Dios, queriendo quitar a Dios de la sociedad, de nuestras vidas. Sin embargo, en ningún momento me ha pasado por la mente así que aventar el arpa, de dejar este don que Dios me ha regalado. Claro, pues, ¿no? Cuando el barco se empieza a hundir, a lo mejor pues empezar a sacar el agua, pero no abandonarlo, ponerle un parchecito, algo ahí. Es importante. Excelente. Muy bien, padre, muy bien. La siguiente pregunta, a lo mejor aquí respondió un poquito, ¿es difícil el sacerdocio para usted? ¿Y qué sería lo más difícil? ¿Cuál sería como que su mayor sacrificio, por decirlo de esta manera? Yo creo que es de todo sabido cómo nuestra cultura, nuestra forma de vivir, pues va a pasos agigantados. Ya lo decía, curiosamente se quiere sacar a Dios, a como de lugar, de vivir una vida vacía, una vida sin fe, una vida inclusive con antivalores. Creo que eso sería por lo más difícil, como el reto de decir, bueno, cómo seguir evangelizando, cómo llegarle a esos jóvenes, por ejemplo, ¿no? El joven ahorita es internet día y noche, las 24 horas, toda la mano, todo resuelto. ¿Cómo llegarle también con ese mensaje, ¿no? ¿Cómo hacer para que en ese joven también siga despertando, como tal vez despertó en nosotros esa presencia de Dios que se quedó con nosotros, que nos acompaña? Entonces, ¿cómo transmitir esa presencia de Dios, sobre todo a las nuevas generaciones? Todo un reto, ¿verdad? Bastante difícil. Bien.
Bueno, pues la siguiente pregunta dice, pensando en la realidad que vivimos, ¿cómo ve usted nuestra iglesia en un futuro? Creo que no es que sea negativo, pero nuestra iglesia llegará un momento en que se nos dificultará las vocaciones, se nos dificultará que la gente siga asistiendo a la misa, sigan bautizando a los hijos, sigan frecuentando los mismos sacramentos. Claro, de nosotros depende cómo ir moviendo esas masas, cómo ir invitando, pero ese es algo claro que no podemos decir, tenemos todo ganado, tenemos ya los templos llenos. Ahorita, gracias a Dios, la gente tiene fe, pero podía llegar un momento en que esa fe, por muchas circunstancias, fuera decayendo. Entonces, pudiéramos decir, es algo que está ya en Europa, que muchas iglesias, muchas parroquias ahorita son museos, son cafeterías, son bibliotecas. ¿Por qué? Porque la gente dejó de ir, ya no le interesó, ya siguieron otras creencias o incluso ya no tienen creencias. Y gracias a Dios, nuestro México, ahora sí que nuestro continente americano, tiene todavía esa presencia de Dios, pero nada nos la tiene asegurada. Pues creo que el Papa Benedicto XVI, me corrige si no es él, decía que Latinoamérica es la esperanza. Sí. De nosotros, y a lo mejor, pues decía, depende de nosotros, tanto como sacerdotes como laicos, hacer equipo y trabajar para que todo esto, pues en vez de que vaya cayendo, pues se levante. Sí, exactamente. Muy bien, padre, pues la siguiente pregunta es, ¿a qué edad sintió el llamado al sacerdocio? Bien, fue como un proceso. Yo no ubico así un día especial, una temporadita, ¿no? Con la ayuda de Dios, desde mi familia, mis padres, mi hermana también, pues siempre juntos a misa, ellos en los grupos parroquiales, mi hermana era catequista, yo era monaguillo, y fue como esa tendencia, como ese descubrir que pudiera ser que Dios me estuviera llamando. Entonces pasó secundaria, pasó el bachillerato, pude ir a algún retiro, a 2 preseminarios fui, y cuando tuve esa oportunidad de decir, quiero pedir admisión, adelante. E incluso estando ya en el mismo seminario, los 8 años que se lleva, bueno, pues con dudas, decir, pues le sigo, a lo mejor no es mi vocación también. Entonces creo que fue como un proceso. Y ya cuando uno culmina los 8 años, que el obispo nos ordena diáconos, nos da la ordenación sacerdotal, creo que hasta ahí uno, al menos yo, puedo decir, Dios me está regalando este don. Y gracias a Él, bueno, es mi compromiso seguir adelante. Interesante, padre. La siguiente pregunta es, para usted personalmente, ¿cómo sería la iglesia ideal? La iglesia en su plenitud, aquí en la tierra. Bien, pues algo que ya estamos viviendo es ese darnos, ahora sí que no tener miedo. Muchas veces, lo digo por mí, como que creo que me ha faltado más esa caridad, ese acompañamiento, a lo mejor por el cansancio físico. Mi padre, un enfermo, padre, las confesiones, padre, la misa, padre, que este grupo que lo invitamos. Entonces,
lo hago con mucho gusto, pero también llega el momento por cansancio, llega el momento en que porque tal vez no puedo atenderlo, no puedo hacerlo todo yo, pero ahí está algo muy, muy especial, que aun cuando he estado cansado, por ahí alguna vez yo lo comenté en una misa, en un día que estuve en la oficina por la mañana, por la tarde confesiones, la Santa Misa, algún grupo que fui a atenderlos. Y ya a eso de las 10 de la noche estaba yo tranquilamente en la casa parroquial, cenando y ya diciendo, pues ya ver los pendientes y me acuesto a dormir porque ando súper cansado. Ya a esa hora suena mi celular, era una persona conocida de la parroquia: padre, puede ir a ver a un enfermo al hospital. Y aun cuando yo estaba cenando, claro, pues tenía hambre, tenía cansancio, tenía sueño, ya ganas de acostarme, decir ya, gracias Señor por este día y nos vemos mañana. Fui al, al, al hospital y de veras que, aunque iba así como medio forzado, medio diciendo, bueno, pues ¿por qué no me pudieron buscar más temprano? Fui al hospital con mucho gusto con ese enfermito. Si mal no recuerdo, platiqué con ese enfermito, lo confesé, lo ungí. Cuando me regreso a la casa parroquial, dije, caray, ese cansancio, el hambre, el sueño, desapareció. ¿Por qué? Porque lo hice con mucho gusto. Entonces, ese sería como el objetivo de hacer las cosas con gusto. Si hay que levantarse temprano, si hay que ir al hospital y a lo mejor a la hora nos llaman y hay que ir otra vez, hacerlo con gusto. Esa atención espiritual, hacerla con más gusto y no hacer ni cansado, ni tedioso, ni duro. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las cosas con amor, de veras que Dios da la fortaleza. Sí. Ojalá la palabra clave aquí sería hacerlo con gusto. Ahorita me acuerdo también en una ocasión me llamaron a tocar una misa que no nos correspondía y pues fuimos, sinceramente igual, cansados, con hambre y todo, y me atrevo a decir que más por el compromiso que por gusto, pero estando ahí las cosas cambiaron y terminamos justo así como dices, qué bueno que nos hablaron, qué bueno. Pues natural, ¿no? Cansancio, todo eso pues afecta nuestro sentir a veces. Sí. Perfecto, muy bien, padre. Pues la siguiente pregunta es: ¿tiene amigos o familiares protestantes o ateos? ¿Y cómo se lleva con ellos? Sí, claro. Bien, creo que de mi familia, tanto por parte de mi papá como parte de mi mamá, no hay, al menos habrá quienes tal vez no vayan a la iglesia tan frecuentemente, pues, pero creo que no hay de otra religión. Sin embargo, por ejemplo, conocidos por alguna razón, en alguna ocasión que hemos trabajado juntos, junto con asociaciones civiles, junto con incluso personas de gobierno. Entonces, hay personas que no son, pues, que no son católicos, ¿verdad? Que tienen otra forma de vivir esa fe. Y creo que no ha habido así como un choque. Creo que hay respeto sobre todo. Sigo frecuentando a algunas personas que no son católicas y siempre con armonía, siempre con buena comunicación. Excelente, no es un problema eso para usted. No, para nada. Bien, la siguiente pregunta es: ¿qué le preguntaría a Dios en cuanto llegue al cielo? O sea, no queremos que sea pronto, esperamos que dure mucho tiempo, pero ¿qué sería lo que le preguntaría a usted? ¿Qué le diría? Muy, muy buena pregunta. Bueno, pues tal vez sería eh, una pregunta clásica, ¿no? ¿Por por qué se permite, por qué Dios permite tanta violencia, tanta injusticia, tantas cosas que podríamos decir son los actos del hombre tal cual, pero que muchas veces Dios pudiera hacer milagros de cambiar a una persona, de no permitir tantas atrocidades, pero bueno,
yo entiendo que Dios también nos da esa libertad y muchas veces uno pues hace mal uso de ella. Exactamente. Es la cuestión. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué hace en su tiempo libre? Por ahí nos decía que le gusta ver, bueno, ahorita no hay cines de edad, pero ¿qué más hace en su tiempo libre? Bien, sí, en tiempo normal, de vez en cuando, habiendo una buena película, pues investigo que tenga buen contenido, me doy alguna escapada para el cine. Y junto con ese hobby, también me gusta mucho leer. Sí, la verdad que descanso leyendo. Pues en esa pandemia, por ahí estaban 2, 3 libros medio empolvados y sí, algún libro espiritual. Leí un poquito de la vida de nuestra beata Conchita Cabrera de Hermida, sí, alguna novela que también por ahí me la recomendaron, también la estoy leyendo, entonces me gusta leer, como que la lectura me transporta, me relaja e incluso pues me abre muchos conocimientos, palabras nuevas, ideas nuevas y más que nada de reflexión. Exacto. Por ahí vi un video de Monseñor Roberto Sipol, y él es muy también adepto a leer de Conchita, y él dice que Conchita tiene mucho para llegar a ser doctora de la iglesia, que sería a lo mejor tal vez en un futuro, pero que es una vida espectacular la que lleva. Sí, como no, podríamos decir esposa, madre de muchos hijos, creo que tuvieron como 7, 8 hijos, no me acuerdo bien, pero bastantes hijos, y como atendiendo al esposo, atendiendo a los hijos, con las carencias, estamos hablando de principios de 1900, entonces ella se daba el lujo de platicar con Dios, así, de tú a tú, de poder escribir lo que Dios le iba dictando. Incluso se dice que sus escritos son tantos volúmenes, que escribió más que Santo Tomás de Aquino. Y eso que Santo Tomás, con la pura suma teológica, que son como 14 tomos, y más escritos tiene, pues se dice que nuestra gata mexicana, Conchita, tiene más escritos que Santo Tomás. Tiene madera de buen roble. Sí, muy buena. Oh, excelente, excelente. Bueno, valió la pena leer un poco de Conchita. Sí, es algo muy especial, y sobre todo con esa sencillez de una ama de casa, de una católica de pueblo, que se le entiende lo que Dios le va transmitiendo. Excelente, excelente. Bien, pues la siguiente pregunta es, ¿por qué cree usted que los jóvenes se están alejando de la iglesia? Se alejan porque, bueno, al menos a mí me toca ver que la mayoría de las personas son gente grande en la iglesia, señores, y sí vienen algunos jóvenes, pero la gran mayoría son gente ya adulta, grande. Es la realidad que estamos viviendo. Ahorita ya el joven tiene pues una adicción a la tecnología. Entonces, esa motivación, a lo mejor ese encontrarse con Dios, pues pasa a un segundo término. Porque en su celular, en su tablet, en su computadora, pues el joven tiene su vida resuelta. Podríamos decir, ahí estudia y ojalá que ahí estén estudiando, pero tener así como en la mano de unos aparatos electrónicos todo lo que el joven necesita, que son juegos electrónicos, como decíamos, que eso puede ser películas, series. Ojalá que lean, hay libros en cantidad, audiolibros, pero también el estar en las redes sociales interactuando con sus amigos, inclusive con gente desconocida. Entonces eso para el joven pues es lo máximo, y el joven se puede pasar todo el día y parte de la noche
allí en las redes sociales y no se cansa porque con su energía, con su vigor, con sus ganas de a lo mejor tener más seguidores, pues ahí está pendiente. Entonces, la oración, la vivencia de Dios, pues ya no le llama la atención. Y como decíamos ahorita, ahí está el reto de presentarle a ese joven a un Dios también amoroso y por qué no decirlo, un Dios internauta, un Dios que vive en las redes sociales también, un Dios que ahí está. Entonces, que el joven pueda descubrirlo y sobre todo pueda saber que esa presencia de Dios es amorosa, es de perdón, es de apapacho y que pudiera los jóvenes que pudieran estar con esas ganas que a lo mejor sí las tienen, pero como que no son suficientes o ellos mismos tal vez no le dan tanta importancia. Ese es un verdadero reto. Sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué cambiaría usted de la iglesia si pudiera cambiarlo?